desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, aleluya, llamamos a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué espera el Señor de parte nuestra? Fidelidad, lealtad. Y que ayudemos al hermano. Para ayudar a un hermano a quitarse un estorbo del frente, tenemos que saber cuál es el estorbo para darle el consejo. Pero para darle a la gran mirada, que ya lo brincó, pero vos, ¿por qué no sabes todo lo que trae atrás? Y empezamos, como que nos sentimos más importantes al hablar mal del hermano que está a la par, sabiendo que lo único que ocasionamos es degradar nuestro estatus de hijo de Dios, porque no es el perfil de Jesús. Pero digo, nuestro epicentro debe de ser Cristo. ¿Cuál es la piel que debo de seguir? La de Cristo. ¿Cuál es la medida que debo de seguir? La medida de la estatura del pastor Byron. No, el pastor Byron se equivoca, el pastor Byron tiene problemas, el pastor Byron tiene un alma, el pastor Byron tiene clavos. Pero el que no y el que venció, el que está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, es Cristo Jesús. Entonces, hacia donde tú y yo debemos de acercarnos y parecernos es a Él. En la medida que nos acerquemos y nos parezcamos a Él, la gente va teniendo la confianza, porque dicen, no, yo al hermano le conté y el hermano es fiel y es leal. Yo renuncio, hermano, a la de lealtad y la infidelidad, ni a recibirla ni a darla. Busquemos en la iglesia, dice la Biblia, en santidad. Número 3. Una de las cosas de la cual la iglesia está carente es de la edificación en el Espíritu Santo. Es más, hay iglesia que niega la dispensación del Espíritu Santo y su señoría. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Una iglesia que busca ser edificada, debe de ser edificada a través de la unción del Espíritu Santo. Es una iglesia no solamente se edifica con palabra, la unción es importante. Y enseña al pueblo a atravesar sus procesos de formación, tomados de la mano de Dios. Tuvo duro el proceso, sí, pero aprendiste, ¿verdad? Sí, pastor, gloria a Dios, aleluya. Seguiste el consejo de la guianza de Dios. Tenemos que ser vasos útiles a través de los cuales Dios hable. Que no sea nuestra alma, que no sea nuestra carne la que aconseje, la que hable, sino la luz de la palabra. Iglesias que se dejan edificar. Cuando digo iglesias que se dejan edificar, estoy hablando de individuos, porque cada uno de nosotros es iglesia. Así dice el Señor, mira, me dice el Espíritu Santo que tienes que poner en salmuera esto y esto y esto. No, pastor, yo no estoy de acuerdo, eso es mentira. Cuando te lo diga el Espíritu. Pero algo que nos hace falta en este tiempo, a mucha iglesia, es darle paso al Espíritu Santo en los procesos de formación. El hermano está pasando un problema muy duro como consecuencia de un trato de formación de Dios. No metamos las manos. Hace unos días se acerca conmigo X persona y me dice, mire pastor, fíjese que me enteré que a la hermana tal X, que se fue de la iglesia hace casi un año, y se le ha estado visitando para que regrese a
A la hermana le estalló la olla de presión en la cara. Y sentimos la necesidad de irlas a visitar, pastor. ¿Nos da permiso? No. No hay. A la que pura lata ese y el amor, pastor. ¿Cómo es posible que la oveja esté en necesidad y usted no le mande? Usted no sabe en qué parte del proceso le estalló la olla. Por eso pregunte. Entonces, ¿eso no es el ataque del enemigo? No, eso es un trato de Dios. Y si Dios está tratando, apártese. Usted no puede meter sus manos en el horno. A veces es así de dura la palabra. Las ovejas esperan amor full time. 100% del tiempo quieren que estés diciendo que sí, tranquila. Pero hay momentos donde viene el proceso y dicen, déjenlo solo. Déjenlo solo, esté en un horno. Esté en un horno. ¿Por qué? Porque Dios es el que, y con una olla, pues con una olla, y a veces si no hacen caso hasta le quitan los hijos. Entonces, ¿qué, pastor? ¿No la vamos a ver? No, no la vayan a ver. Qué duro el pastor. No, el pastor le ama. Pero tiene que aprender su lección, la cual Dios le está enseñando. Esto sería tanto como que el pastor Byron hubiera mandado al equipo de intercesión a orar por el rey Salomón, porque tenía espíritus inmundos que lo llegaban a atormentar. Vayan y ejerciten la liberación con el rey Salomón, vayan y háganlo libres. Si a la libertad nos ha llamado Cristo, pónganle pausa. Si esos espíritus los mandaba Dios, ¿cómo se va a meter usted en contra de una orden de Dios? Entonces, no todo es amor en el ministerio. A veces se necesita paleta, a veces se necesita instrucción, a veces se necesita, venga, recuestas en el pecho y sin tener razón. Pero a veces hacerme el favor, levantarte y hacer las cosas como debes. O sea, ya basta, ya estás maduro, ya sos grande. Esos problemas ya no los debes de traer aquí. No, pastor, no la podemos ir a ver. Pero pobrecita tiene la cara así, déjensela, tal vez se la van a poner del otro lado. Si no aprende a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante siempre antes de hacer algo, pregúntele al pastor. Porque pareciese que no, pero el pastor sí tiene control de muchas cosas que a veces pensamos que no. Entonces, el pastor, ¿no la vamos a visitar? No. ¿Y qué hacemos? Vayan a orar por otra gente. ¿Pero por qué? Déjenla. Su pastor sí sabe el proceso que está. Aunque anda lejos y anda en valle y saltando de monte en monte, el que es hijo y se acabó la historia. Dará la vuelta por el chiquerí y se acordará, sí, se veía en la casa de mi padre, tenía una pampa. Pues regresa aquí y empieza el proceso de la restauración, para lo cual tienes que tener tu corazón preparado. Si es la orden de Dios, que le reciban de regreso. Número 4, ser una iglesia cabeza. Cuando la Biblia dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, nos habla de ejemplo, nos habla de madurez, algo que se debe de edificar en medio de la casa del Señor, es la madurez. Ser cabeza requiere madurez. Por ejemplo, Sergito, ustedes todavía tienen el negocio en la Florida. Ese negocio tengo entendido que es tomada una visita, la que está. No, tal vez Gabriela sí es un poquito pila, ¿verdad? Pero por si no quiero hacer el ejemplo. Yo no sé si un día, por ejemplo, en el cual tú y tu esposa vayan de viaje y tu amada madrecita tal vez le toque quedarse en casa porque está con gripe, manden ustedes un niño de 10 años a cuidar el negocio. ¿Por qué? Se la van a lastimar,
es madurez. Cuando la Biblia dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, una de las cosas que el Señor espera cuando instituye cabezas es madurez, es integridad, es ejemplo. Ser llamado pastor, ser llamado escudero, ser llamado diácono es un peso, porque la gente espera de ti, espera de ti, espera de ti, espera de mí, que los casos los traten maduramente. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ser una iglesia cabeza es ser una iglesia madura, y es ser una iglesia que dé ejemplo con lo que hace. Con lo que hace, no con lo que dice. Primera de Corintios 14:20. También tenemos Gálatas 4:3. Mira, dice la Biblia: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Mira, la niñez todavía conlleva esclavitud, porque el que es niño espiritual todavía está arraigado en los rudimentos del mundo. Todavía las cosas del mundo le afectan, le llaman la atención, le gustan, ¿verdad? Efesios 4:14, versículos que nos instan a la madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, característica de un niño, variable, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Les fascina cambiarse de congregación cuando oyen mensajes que les carcomen el oído. Los niños son arrastrados por la fluctuación y por el viento de doctrina. Tenemos que regresar a nuestro estudio doctrinal y recordar cuáles son las características. Espero que las tenga apuntadas porque ya se las enseñé. Cuáles son las características de los vientos de doctrina, que dentro de los 7 tipos diferentes de doctrina lo vimos. Y primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos. Esta era la escritura que medianoche nos edita. La leche espiritual no adulterada. Esto es lo que se va a ministrar el día de mañana en Santa Cena. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ellas, ¿qué? Crezcáis para salvación. Quiere decir que la salvación se adquiere, mira, pastor Aldi, y se crece en ella. ¿Cómo? A través de la leche, a través del rudimento doctrinal. La doctrina en las congregaciones lo que provoca es que la gente crezca para salvación. Quiere decir que se va consolidando en el poder de la salvación hasta que llega el día en el cual viene viento, viene tormenta, vienen ríos, vienen tsunamis, vienen terremotos, y permanecerá como árbol plantado junto a las corrientes, porque ya él no depende de las circunstancias, sino que sabe que depende de Dios. Aunque las circunstancias estén existiendo en su vida. ¿Cómo yo sé que ya no soy niño? Porque he sido adoctrinado correctamente. Y ese adoctrinamiento produjo en mí crecimiento para salvación. O sea que la salvación no es un evento. Bendito nuestro amado Señor Jesús, que murió en la cruz y nos dio la dádiva de su salvación. Pero esa dádiva hay que hacerla crecer. ¿Cómo? Segunda de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo dirán algunas versiones esto, hermano? Yo digo que está leer bonito en algunas otras versiones. Primera de Pedro 2:2. Quiero ver si aquí tengo yo. Dice la TLA: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará. Wow. La versión al día: desead con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación. Creceréis en salvación. Esta es la BLS,
La Biblia, lenguaje sencillo. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Anote por favor lo que dice el versículo anterior. Pastor, la nueva traducción viviente dice: La NTV. como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Mira qué bonito eso, porque la salvación se adquiere, pero se vive. ¿Cómo vives una salvación abundante de bendición? Descubriéndola a través de la palabra. Es como nosotros conducimos, amado hermano, ahorita voy contigo, hijo. ¿Cómo conducimos a la iglesia a ser cabeza? Adoctrinémonos. Por eso una de las recomendaciones primarias, hermanos, es instituyamos escuelas doctrinales en nuestras congregaciones. Establezcámoslas. Material tenemos, se les entrega y les empiezan a adoctrinar, porque eso va a consolidar. Por eso es que el área de doctrina se vuelve un área donde se concentran procesos de crecimiento. La mayoría de la gente que se ha adherido en esta casa se ha quedado por el fundamento doctrinal. Que aunque lo mamamos debe de ser central, porque debemos de recordar que dice la Biblia que nos fundamentamos sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Yo no soy apóstol, pero la doctrina la tomo en el orden bíblico de mi apóstol. Y a pesar de eso, la sazón de la casa es diferente. Usted pasa de casa en casa comiéndose un plato de frijol y va a encontrar que en la mayoría la sazón es diferente. Tan solo con que lo calienten con leñita y con... ¿cómo es que? Bolita de barro y manteca, creo que le echan, ¿verdad? Salen unos frijoles. Es lo mismo, pero la sazón es diferente. Aunque el fundamento es el mismo, la enseñanza y la sazón se la ponemos nosotros. ¿Qué es ser una iglesia cabeza, hermano? Una iglesia que de ejemplo. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Ok, empiece a ser ejemplo, pues papadito. Porque no me diga usted que quiere tener preeminencia en un altar o preeminencia en un ministerio si usted primero no ha sido ejemplo. Entendemos que ser ejemplo no es perfeccionismo, porque no hay un solo perfecto en este mundo. Pero sí ejercitando lo que dice la Biblia: procurar presentaros delante de vuestro Señor como un siervo que no tiene. Si van a ver, porque tenemos, pero estoy procurando, me estoy esforzando. Tú conoces, yo no entiendo por qué el Señor tiene tanta misericordia, porque el Señor sí sabe el esfuerzo que le está haciendo el muchacho, que está planchando, sí, pero detrás de eso no sabemos nosotros cuánto esfuerzo hay. Entonces el Señor mira el esfuerzo, aunque caminó 2 milímetros, pero se esforzó y encendió como 15 motores para moverse. Entonces, ¿qué ve el Señor? El esfuerzo. Y es ahí donde entra la unción pastoral. Que el pastor no lo corrige, bien ya lo corregí, pero le tengo paciencia. Pero tanta paciencia, pues si tiene 2 meses, voy a tener 12 años y todavía tenés problemas con esto, ¿por qué quieres que lo corrija? Sí, aunque no diga amén. Misericordia. Entonces, ame a su hermano, si está empezando. El amor entre nosotros, amado hermano, es cubrirnos. No encubrirnos, cubrirnos. Pastor, yo escuché que del hermano están hablando de esto y esto. Pastor, usted que es su padre espiritual, dígase: gracias, mi hijo, tu espíritu de edificación me dice que eso quieres hacer, edificar. Uno de pastor sabe cuando le traen chisme o cuando la misma historia viene con un espíritu de edificación. La historia se narra con las mismas palabras, se ejemplifica con los mismos ejemplos. Lo que lo determina es el espíritu con el que se lleva. Y para eso tenemos que tener ejercitados los sentidos en discernir. O en la inmadurez, no te le tomar a tu... eso te digo el Romeo. Vení, Romeo. Y el pueblo: ¿qué pasó, pastor? Es que dice el hermano. No, eso no fue así. Por falta de discernimiento se la llevó por delante.
Es una iglesia cabeza. Cuando el Señor te dé una palabra y te diga, tú has sido llamado a ser cabeza y no cola, lo que el Señor te está diciendo es que tienes que madurar, porque vas a ser ejemplo. Aquel que anhela ser cabeza y no cola, primero hay que hacerle ver que se tiene que adoctrinar, que tiene que crecer, porque ser cabeza es ser ejemplo. Pastor Aldi, perdón. Pastor, ahorita tengo esa duda cuando usted nos habla de que hay que ser cabeza y no cola. Yo he escuchado que le han dicho a las hermanas, usted es cabeza y no cola. Puede entrar ahí eso como cabeza y no cola, porque por el orden va, que en la cabeza de nosotros es Cristo, el varón es la cabeza de la mujer. Mira, yo creo que hay que analizar y examinar la unción y la atmósfera espiritual bajo la cual se está entregando esa palabra. Podemos entender que si el Señor nos dice a nosotros como varones que somos cabeza y no cola, lo que nos está pidiendo a nosotros es ser un ejemplo de conducción. Recordémonos que aquí lo estamos viendo en la dimensión eclesial. Evidentemente la mujer no puede ser cabeza, exceptuando aquellos casos donde las esposas por alguna razón el marido se les haya ido, se les fue, las viudas se les fue también, solo que en otra condición, y en esa faceta la mujer tiene que tomar y optar por una posición de autoridad dentro de la casa, pero debemos de entender dos cosas. En los hogares donde no hay sacerdote, donde no hay varón, la que toma la posición sacerdotal, el hombre fuerte, porque hemos aprendido también acerca del hombre fuerte. El hombre fuerte en una casa, a la luz de la palabra, hemos entendido que cuando el sacerdote no se levanta, porque no quiere un hogar mismo, sencillamente que vaya mi esposa y mis hijos a la iglesia, pero yo no voy, los dejo ahí, pero yo no voy. Entonces es un matrimonio realmente sin una representación sacerdotal. Entonces hemos entendido que el hombre fuerte se constituye en aquel miembro de la familia que toma la brecha y que toma una posición espiritual para batallar en pos del núcleo familiar. Aunque no le corresponde, está tomando una posición. Tenemos que separar dos palabras: cesión y usurpación, que son dos términos muy diferentes, pero que al final ambos llevan a sentar a alguien en una silla. Por ejemplo, si en el hogar que yo presido como sacerdote y varón, yo no me levanto a orar, a clamar, a pedir, no quiero ir a la iglesia, pero mi esposa está, ella se puede constituir en un hombre fuerte para las batallas espirituales. Hay hogares donde ni papá ni mamá le atinan, pero hay un hermano mayor que está en todo. El hombre fuerte, eso lo hemos aprendido a la luz de la palabra, a través de estudio. Se constituye aquel que está bien cimentado espiritualmente. No le corresponde la posición, pero es el único que está levantado espiritualmente para batallar por la casa. Ahora, en un hogar donde se ven mujeres que son cañonas, porque existen los hogares donde el varón, siendo el que debiese de llevar la batuta, no levanta, y la que le toca jalar, por así llamarlo, toda la situación es a la esposa. O sea, a veces vemos hogares nosotros donde decimos que aquí la que manda es la señora, pero porque el espíritu del hermano es contristado. Pero nosotros vemos hermanas que van para adelante y los esposos, entre menos responsabilidad mejor. Entonces vemos nosotros que la parte fuerte del hogar es la esposa, no el esposo. El espíritu jezabélico se moviliza a través de la usurpación, tomar una posición que no le corresponde. Habla de una esposa sublevada,
Una esposa que le dice al marido, quítate de ahí porque aquí mando yo. Hay una pelea de autoridad, donde al final el espíritu jezabélico, que es controlador y tiene muchas características, lo quita del lugar y dice, en la casa la que manda es mi mamá. Y efectivamente es así. Pero debemos de entender que una cosa es usurpar y decirle, quítate de aquí, que aunque vos estás intentando tomar la autoridad, aquí la que manda soy yo, porque tiene el carácter, la señora, lo está relegando, está usurpando. En la usurpación está el problema. En contraparte, hay hogares donde de alguna manera el varón simple y sencillamente no quiere responsabilidad con Dios y decide hacerse atrás. Hay que tu mamá se encargue. Voy a la iglesia, pregúntale a la mamá. Papá, mira, fíjate que voy al grupo de jóvenes, pregúntale a su mamá, yo tengo que ir a jugar fútbol. Entonces, una cosa es que la esposa tome una posición por usurpar autoridad, que ese es el fin del espíritu jezabélico, usurpar. Y hay otra contraparte que es muy parecida, y es, amado hermano, donde el varón se repliega y alguien tiene que tomar la posición en el lugar, o nos comen las entidades espirituales. Y entonces se levanta una esposa en oración, se levanta un hijo en oración, se levanta una familia en oración donde el padre no figura por ningún lado, pero a él nadie lo usurpó. Él se dio. Entonces hay hogares donde las esposas han tenido que tomar la posición de hombre fuerte, porque el esposo no quiere responsabilidades con Dios. ¿Es eso correcto? Yo creo que sí, porque no hay usurpación, hay cesión de autoridad. Entonces la autoridad en alguien puede ser removida por dos situaciones: o lo quitan y usurpan, golpe de estado, o simple y sencillamente no quiero tomar mi posición en la batalla, me repliego, y alguien en el hogar tiene que sacar para adelante. Esa mucha regularmente es la esposa. Hay casos donde son los hijos mayores, donde dicen, no, yo me estoy aquí para adelante, mi papá no quiere nada, pero a la iglesia, muchachos, vamos, mamá, vamos a la iglesia. Y ahí viene el mayor jalando por una responsabilidad que no le corresponde. ¿Pero por qué? Porque alguien se replegó. Entonces una cosa es usurpar y quitar, y otra cosa es que me cedas. Entonces los hogares donde hay una cesión de derechos de parte del sacerdote, porque es un irresponsable, la esposa tiene que tomar posición. Ahí no hay usurpación, ahí no hay desorden. Bueno, sí hay un desorden, porque no es el orden de Dios, pero es el peor escenario. No sé si me están entendiendo. Pues una esposa dice, bueno, si aquel no quiere, si él se va a jugar fútbol, pastor, y mi esposo pasa el fin de semana echándole a la chela, jugando fútbol, en la noche se desaparece, regresa a las 3, 4 de la mañana con olor a contento y olor a mujeres y todo, pastor, ¿qué hago? Levántese, y tome su posición en la batalla. Hoy usted se constituye como el hombre fuerte. ¿Usurpó? No. ¿Hay operación de espíritu jezabélico? No. ¿Pero quién está ejercitando la dirección en la casa? La mujer. Aparentemente fue un desorden, pero lo que sucede es que tenemos que examinar cuándo ha sido por cesión o cuándo ha sido por usurpación, porque si la mujer usurpó, entonces ahí sí hay una muestra de la operación del espíritu jezabélico, porque la quitó de la posición. Pero la mujer no está usurpando posición mientras el varón no quiera estar. No sé si me doy a entender a vos. Amén. Cuando la Biblia dice que la iglesia ha sido llamada a ser cabeza y no cola, es porque nos está diciendo a nosotros como iglesia, sean ejemplo de qué, de cómo se edifica la iglesia correctamente. Ese es un peso que Dios está poniendo ahí sobre nosotros, hermanos. Yo no sé si vamos a hacer una iglesia, nos vamos a quedar en la dimensión que tenemos, o nos van a dar 30, 40, 50 veces la dimensión que tenemos, pero sea como sea, por pequeño o por grande, nuestra labor es edificar. El que es fiel en lo poco, se le da mucho. Si hacemos esta labor bien hecha delante de nuestro Señor, no le quepa la menor duda que el Señor nos puede promover. No es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es agradar su corazón. ¿Cómo? Señor, estamos cuidando bien a tu novio.
En esta casa nos preocupamos por bañarla, de vez en cuando le echamos su bañito de agua de sal, las siervas de Dios se preocupan, con oídos circuncidados. Ya no tienen cordón, pastor, gloria a Dios, se lo quitamos, ya no hay un vínculo de conexión con la vara. Los 7 pasos de los cuales el Señor se queja en Ezequiel, en esta casa, Señor, procuramos con nuestros pies debajo agradar tu corazón. Pero lo tenemos que hacer, porque eso es a lo que Dios nos llama. No sé si con eso quedó claro, pastor. ¿Está bien, pastor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú querías decir algo? Sí, pastor, es que con esto de que todo el mundo quiere ser cabeza y no cola, al final de ese versículo está el requisito para, porque dice, el Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, y aquí viene el requisito, dice, con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te manda y los obedezcas con cuidado. Ahí estás. Pie de imprenta. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Lamento que el resto de pastores no hayan venido, porque esa era una instrucción para sus congregaciones. Esa instrucción me la cambiaron de ayer a las 10. Nos van a pesar como casa. Nos están pesando como casa. Anhelo como cabeza pastoral que seamos encontrados probos. Y si nos son encontrados errores, que sean errores por desconocimiento y no por un conocimiento repetitivo de la. Número 5. Otra de las dimensiones hacia las cuales se debe de llevar a la iglesia es hacia la dimensión de la sabiduría. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Una de las cosas que se le debe de enseñar a la iglesia, amado hermano, es a caminar en el temor de Dios. El principio de la sabiduría. El que quiere ser sabio debe de temer a Dios y respetar a Dios. Por cierto, amados consiervos, escuderos, nos toque o no nos toque servicio, todos trajeados, miércoles y domingos, y para todos es requisito estar en los 2 servicios y no faltar los miércoles. Aquí se empieza a cerrar el canuto, empiezan a salir los probos. Estar aquí es una bendición, pero avanzar de aquí es otro, que requiere esfuerzo, galardón. Entonces los días domingos, por favor, bien trajeados. No me preguntes si solo 1 o 2, los 2 servicios. Los miércoles, bien trajeados. Una iglesia sabia es una iglesia que camina en el temor de Dios. El principio de la sabiduría, enseñar en la casa el respeto, el temor, el cuidado, la reverencia al Señor. Hay que enseñar a la casa del Señor el respeto de las cosas que son de Dios. Estas son áreas que tenemos que edificar. Miren, otra de las cosas que se les enseña a la iglesia es la sujeción, es decir, el orden de Dios establecido dentro de la casa. Efesios capítulo 5, versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, señala a la iglesia, hermano, que la sujeción a Cristo Jesús es agradar el corazón de Dios. ¿Cómo? Apartándonos de los rudimentos y de la vana naturaleza. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, como conviene en el Señor. Entonces, algo que debe de ser enseñado a la iglesia es sujeción. Ser una iglesia sujeta, hacer una iglesia ordenada, hacer una iglesia sabia, amado hermano, que ejercita el temor antes de cometer una falta. Tienes que temer lo que Dios te puede de alguna manera provocar
por causa de conocer. Una iglesia de temor, una iglesia en sujeción, una iglesia que ejercita el principio de la sujeción. Miren, una iglesia gloriosa, según describe Efesios capítulo 5, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay un tema que yo no recuerdo si ya lo enseñé aquí, que se llama las 7 glorias de Dios. Pero llevar a la iglesia a la dimensión de ser una iglesia gloriosa representa el desarrollar 7 glorias que deben de ser manifiestas dentro de la iglesia. Le puse el nombre de la gloria en la escritura para que usted vaya y desarrolle. Solo aquí, en las 7 glorias, es una prédica por gloria. Cada gloria tiene un impacto. La gloria de la libertad, esa la describe Romanos capítulo 8, versículo 21. Está la gloria de la paciencia. La paciencia se ejercita y es una gloria de Dios, según Tito capítulo 2 versículo 13. Hay otra que se llama la gloria de los misterios de Dios. Esa las encuentra usted en esas escrituras, Primera de Corintios 2:7. Y cada gloria trae un brillo, cada gloria trae un impacto espiritual sobre la iglesia de edificación. La gloria de los misterios de Dios, Primera de Corintios 2:7, versión Las Américas. Está la gloria de la cubierta o de la cobertura. Esa la describe Primera de Corintios 11, 6 al 10. Está otra que se le conoce la gloria de la resurrección. Cada gloria trae una administración a la iglesia diferente. Primera de Corintios 15, 43. 43, Pastor Gemito. La gloria de la transformación, gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18 describe esta gloria, la gloria de la transformación. Y la séptima gloria, que es la gloria del Evangelio de Cristo. Así lo describe segunda de Corintios 4:4. Pues a través de la administración de estas 7 glorias se produce la iglesia gloriosa, que es la iglesia por la que el Señor viene. Es una iglesia pura y sin manchas. ¿Cómo se purifica, se santifica y se desmancha, por así llamarlo? Ejercitando estas 7 glorias en medio de la congregación. Son 7 ministraciones que se deben de realizar en medio de la congregación. Hay pueblo aún cautivo, hay pueblo impaciente, hay pueblo que no conoce los designios ni los misterios de Dios en su vida. Hay pueblo que todavía no entiende la dimensión de la cubierta o de la cobertura, la resurrección, la transformación, el Evangelio, hermano. El Señor viene por una iglesia gloriosa. ¿Quiénes son los responsables de presentar la iglesia gloriosa delante del Rey? Nosotros como sacerdotes, nosotros estamos designados en este tiempo para engalanar. Entonces el Señor trae, amados hermanos, algo diferente. La iglesia que Dios quiere que nosotros presentemos delante de Él es una iglesia vencedora. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, y con esto quiero ir cerrando. 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, esta iglesia tiene falsedad en medio de ella, se dicen ser, pero no son. Es una iglesia falsa, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Quiere decir que una de las razones del encarcelamiento es ser probos delante de Dios. Cuando hay cárceles, cuando hay procesos, cuando hay pruebas, lo que Dios está esperando por parte de nosotros es que salgamos aprobados delante de Él. Que las cárceles son procesos de formación muchas veces en nuestra vida. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona la corona de la vida. Que tiene oído, por favor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El que venciere, o sea que Dios está buscando, el Señor está buscando que la iglesia que se le presente a Él sea una iglesia vencedora. ¿En qué? En todo lo anterior. Porque dice la Biblia que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, la muerte postrera. Pues aquí tenemos siete identificadores claros que el Señor desaprueba, según el libro de Ezequiel. Y como hasta el día de hoy, examina usted con un ojo juicioso de bendición, no con un juicio de condenación, sino con un juicio de discernimiento. Para discernir hay que ejercitar juicio, separar lo bueno y lo malo, ahí se ejercita un juicio. Y examinemos esos 7 parámetros que nos entregó el libro de Ezequiel, solo para que visualicemos el contexto de la iglesia general. Examinen ustedes así, a ojo de buen cubero, quiero ver. Es cierto, la condición de la iglesia general está muy apegada a lo que dice Ezequiel. Estas 8 instrucciones vienen de parte de Dios hacia nosotros como casa ministerial, en las iglesias que se cubren. ¿Para qué? Para que ministremos la casa del Señor de una manera correcta, como hasta el día de hoy. No es nuestra labor, nuestro trabajo, andar juzgándole el trabajo a nadie. Cada quien coloca su ojo en su surco, por favor, con el ojo puesto en nuestro surco, pero siendo objetivos y entendiendo las dispensaciones y discerniendo lo escrito en el libro de Ezequiel, lo cual hasta el día de hoy es una realidad, y cada día más se va a volver neurálgica la situación. Escuderos, esta es la labor que le fue encomendada a su pastor y evidentemente a nosotros como equipo ministerial. Por lo tanto, debemos realmente nosotros tener un acercamiento cada día mayor con Dios y procurar caminar lo mejor que podamos. Entendemos que somos hombres y mujeres con pies de barro, que todavía estamos en un mundo terreno pasajero, pero sabemos que vamos de regreso a la casa del Padre. Y cuando nos hemos de presentar delante del Rey, tenemos que presentarnos como obreros dignos, que no tenemos nada que ver. ¿Cometiste errores? Sí. ¿Cometiste faltas? Sí. Pero como me dijo una vez un siervo, cuando me empezaron a enumerar todos mis pecados, yo le decía al diablo: de eso me perdonó el Señor Jesús, pero de eso también me perdonó Jesús, y de eso también me perdonó Jesús hace como 30 años, de esto me lo perdonó hace como 15, de esto, eso me lo perdonó hace 3 meses, de eso me lo perdonó hace 10 años, pero de todo Cristo Jesús me ha perdonado. Aleluya. Esa es la prebenda que tenemos como hijos del Rey: reconocer nuestra falta, reconocer nuestro error, presentarnos delante del Cristo de la gloria, y que el Cristo te diga: te perdono, vete y no lo hagas más. Esa es nuestra labor, hermano. Nuestra labor no es juzgar la vida del hermano. A ti y a mí no me han mandado a juzgar a nadie, aunque nuestra labor en el proceso va a ser juzgar. Entiendas esa palabra juzgar: discernir. A ti y a mí no me permiten estar juzgando la vida del hermano, excepto que sea vestido con una vestidura sacerdotal y me toque discernir con un objetivo.
¿Cuál? Edificar, bendecir, ayudar. Porque hoy el hermano posiblemente esté necesitado y tú seas, dale gracias a Dios que tú eres el que va a bendecir, no el que tiene la necesidad. Sí, con espíritu de mansedumbre. Porque el día de mañana tú no sabes si seas tú el que le toque pedir ayuda. Y bajo ese perfil, por favor, con la vara que mides, recuerda. Yo prefiero elegir entre todos los juicios la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Jesús, hasta donde yo sé, no condena a nadie. Jesús anda ofreciendo perdón a todo el mundo porque bendita sea su misericordia. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, hay procesos de formación. Pero lo que el Señor Jesús está haciendo en esta dispensación es perdonar. Gloria a Dios. No tenemos nosotros ninguna autoridad para andar juzgando a la gente. Cada vez que Dios por misericordia te permita ejercitar el juicio en algún momento, te recomiendo que cargues tus 3 varitas: amor, gracia, bondad, misericordia, para que el día de mañana, si por alguna extraña razón y azares de este tiempo te toca ser juzgado, tú que hoy estás en la posición de ser juzgado, mire qué bendición, elegiste la vara con la que te van a medir. ¿Cuándo? Hace 10 años, hace 5 años, hace 3 meses. ¿Y cómo la escogí? ¿Sabes cuándo escogiste la vara con la que te voy a medir hoy, hijo? Sí, cuando juzgaste a tu hermano. Quiero ver cómo lo juzgaste. Lo condenaste, chismeaste, murmuraste, atentaste contra él. Tráiganme esas 4 varas porque me toca medir. Juzgó con bondad, juzgó con misericordia, juzgó con mi gracia. Esas 3 varas, porque lo voy a medir con esas mismas y un poquito de gracia más. Porque con la vara que él midió, hoy lo mido y con un poco más. ¿Diste gracia? Hoy te doy un poquito más de gracia. ¿Diste bondad? Te doy otro poco de bondad. ¿Juzgaste con misericordia? Te voy a juzgar con misericordia y otro poco más. Y por eso, hermano, mire, hay un dicho que dice, ahora entendí el dicho de mi abuelito: el que escupe al cielo, es esto. Juzga mal. Y en la primera del cambio, cuando por alguna razón del destino le corresponda que lo juzgue, la Biblia dice que con la misma vara. Cada vez que Dios te permite ejercitar un juicio de discernimiento o te delega autoridad para juzgar, porque hay jueces que sí tienen autoridad para hacerlo, los sacerdotes son uno de ellos. O sea, para que tú tengas la autoridad de juzgar la vida de un hermano, tienes que ser llevado a nivel sacerdotal, primario. Entonces ya hay autoridad de madurez sobre ti para que juzgues al hermano. Pero mientras esa autoridad no llegue, hermano, mida con gracia, bondad, misericordia, amor, busque todas las virtudes del Espíritu y con eso juzgue. Mañana le toca que le juzguen a su hijo, o le toca que le juzguen a su esposa, o le toca que lo juzguen a usted. Por eso tenemos que ser inteligentes. Para el día en el que me juzguen, yo quiero que me juzguen con misericordia, podría decir alguien. ¿Cómo puedo hacer eso? Hoy lo que le corresponde a usted juzgar. Ame al hermano, entienda al hermano, comprenda al hermano, restaure al hermano. Porque esa siembra es cuestión de tiempo que le regrese. Pues cuando ya sea un hijo, o sea, si soy yo el que me van a juzgar, trátenme con amor. Y vos trataste con amor, pues. Si vos lo que te dedicaste es para pelar al hermano. ¿Qué vara medimos? La vara de la murmuración. Cuando faltes te van a comer vivo. ¿Por qué? Porque esa es la vara con la que medís. Es una iglesia vencedora, es llevar a la iglesia a la dimensión del espiritual para que todas las cosas las juzguen conforme al Espíritu. Y dice la Biblia que el que juzga conforme al Espíritu no juzga conforme a lo que ve ni lo que oye. O sea que ni aún viendo la situación, oyendo la situación, Dios me permite juzgarlo.
Ya te diste cuenta que dice que el carnal juzga por lo que ve y por lo que oye. O sea que la Biblia te dice, aunque veas, no juzgues. Porque si eres espiritual, la única medida para ti permitida es el espíritu. Porque el espiritual juzga conforme al espíritu. Hermanos, como liderazgo, como pastores en proceso de formación, la labor debe de ser bien ejercitada delante de Dios. En el momento que nos separemos o nos de esta palabra, corremos peligro. Un pastor de Dios tiene que ser un padre que ejercite disciplina, pero sobre todo amor. Y sepa juzgar las cosas no por lo que ve. Quiere decir que nosotros los pastores, aunque estemos viendo la situación, no la podemos juzgar, ni por lo que estamos viendo, ni por lo que estamos oyendo. Ya que las cosas no se juzgan en la naturaleza. Ver y oír es natural. Aunque lo estés viendo, no lo juzgues. ¿Qué te dice Dios? Ve, siéntate, examina y ve qué es lo que le llevó a esa condición. Ahí lo vas a entender. Sí, pues el hermano reaccionó así, pastor, y andaba molesto, y ese día andaba desfigurado porque tenía razón, pastor, que le había pasado esto, y no juzgando lo malo. Eres espiritual, juzga conforme al espíritu. Pues hay 7 cosas que tenemos nosotros que desarraigar en medio de la casa de Dios, la casa del Señor. Tenemos que trabajar en ellas, en instalar este reinicio, porque el Señor lo que está buscando es una iglesia vencedora. ¿Cómo? Desarraigando todo lo que vimos en Ezequiel e instalando lo que viene de parte de Dios en esta vida. Esa es nuestra labor pastoral en medio de la casa, hacer una labor diligente. ¿Qué hacen los demás? A cada uno le van a pedir cuenta de su surco. En lo que a ti corresponde, tu casa, tu hogar, tu porción de trabajo que te entregaron en la casa donde te congregas. Esa es una parcela para que tú la desarrolles. Sé fiel en un poco y esa parcelita se convierte en finca, en hacienda, y cuando sientes eres patriarca. No es del que corre ni del que se esfuerza, sino de Dios. Entonces el día de mañana, dentro de los que estamos aquí, hay un pastor que voy a tener una mega iglesia, y la misericordia de Dios le permite estar acá. Juzga conforme al Espíritu. No juzgues ni aún que estés viendo. Porque después de eso hay que examinar el por qué lo llevó a eso. Y a veces los motivadores se apegan mucho a la empatía del hombre. Y uno entiende si pues le había pasado esto, y cómo iba a salir el hermano como está, ¿verdad? Y yo juzgándolo. Los espirituales juzgan las cosas conforme al Espíritu. No sé si hay alguna pregunta o alguna aportación con respecto a este tema. Aquí hay que desinstalar las primeras 7 que el Señor nos mostró y desarrollar. Esa es no es una labor de mañana. Eso hay que irlo ejercitando. De eso es lo que nos tenemos que encargar todos los escuderos, junto con el pastor. De ir sacando todo el mozotillo, todas las garrapatas que usted mira. Por eso, mire hermano, cuando se ven cosas en medio de la congregación, trasládemelas con un espíritu de edificación, pero trasládemelas. ¿Cómo de repente, pastor, hay plaga de garrapatas en el altar? ¿Y cuando se nos metió una oveja con garrapata? Ay, pastor, yo lo vi, pero no pensé que fuera tan necesario. Cuando usted note cosas de esas, ayúdenme a pastorear. ¿Ya se dio cuenta, pastor, de aquello que está pasando allá? No. ¿Qué? Ay, está cardíaco, tráiganlo. Hay cosas que el pastor no ve. Por eso la Biblia dice que aves llevan a la recámara del rey. Es donde necesitamos el auxilio espiritual. Hay cosas que la traen en revelación ángeles, con nombre, con su nombre. A veces usted no trae la revelación. Dios usa misterios. Pero cuando veamos cosas que pasan en medio de la casa, por favor, con el pastor, porque mucho de esto se está moviendo. Fortaleza de Sion no tiene ninguna de esas 7.
Hay que ver cuántas de esas nos estamos comiendo y las tenemos que purificar, tenemos que limpiar para nuestro propio beneficio. Pero cuando usted vea cosas que están fuera del orden, tráiganlas. Yo sabré discernir el espíritu de edificación, porque hay cosas que se tienen que corregir. Hay cosas en la iglesia que suceden no porque el pastor las permita, sino porque a veces no nos damos cuenta. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.